El propósito de esta presentación es informar y reflexionar sobre los resultados del ejercicio 2020. 2020, queramos o no, siempre lo recordaremos como el año de la COVID-19. Es verdad que la pandemia parece que está remitiendo, pero de una forma o de otra sigue con nosotros, por lo que creo que hay que seguir teniendo paciencia y hay que seguir actuando con prudencia. ERCROSS, desde los mismos inicios de esta emergencia, puso en marcha medidas de prevención con estrictos protocolos de seguridad y con asignación de teletrabajo para aquellas tareas que pudieran hacerse de forma remota. Y el resultado, entiendo yo, que ha sido muy satisfactorio. Hemos mantenido activas todas las instalaciones y hemos seguido sirviendo a nuestros clientes con total normalidad. Nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de las personas trabajadoras de ERCROSS, por lo que quiero desde aquí darles las gracias por el cumplimiento estricto de los protocolos que han mantenido y por el esfuerzo que han realizado. Muchas gracias a todos. Quisiera empezar ya la parte sustantiva de esta nota de prensa con tres ideas básicas que creo que resumen la sustancia de lo que luego voy a decir ya con un poquito más de detalle. La primera idea es que la recuperación puede haber ya comenzado. En el cuarto trimestre, ERCROSS ha entrado en una franca senda de recuperación. Prueba de ello es que en este trimestre ERCROSS ha recuperado los niveles pre-COVID de toneladas y facturación y claramente ha superado la previsión de EBITDA que avanzamos el 13 de noviembre pasado. La segunda idea es que la posición financiera de ERCROSS es muy sólida. Aún en este entorno adverso propiciado por la pandemia, ERCROSS mantiene una situación financiera muy fuerte, como lo prueba el hecho de que tiene 72 millones de euros de liquidez, ha incrementado de forma significativa su flujo de caja libre y ha reducido su deuda financiera neta. Y la tercera idea es que el próximo futuro, es decir, fundamentalmente el año 2021, puede ser mejor de lo que esperábamos hace solo un mes. La recuperación observada en el cuarto trimestre de 2020, que ilustraré en un momento, entendemos que se mantendrá en el primer trimestre de 2021 y previsiblemente también en el resto del año por el aumento gradual de la demanda asociada a la recuperación económica y a la prolongación de la bonanza del PVC debido al incremento de la construcción y de la actividad económica en general. La disrupción en las operaciones de un número relativamente importante de plantas químicas en los estados norteamericanos de Texas y Luisiana, consecuencia de la intensa ola de frío acaecida en esta área a mediados de febrero, podría adelantar la recuperación de los precios de la sosa y afianzar la previsión que acabo de formular. Si la campaña de la vacunación funciona, la segunda mitad del año se verá además favorecida por el aumento general de la actividad económica en España y en el resto del mundo. O sea, estas son las tres ideas que creo que resumen la intervención, que voy a pasar a ilustrar con datos ya mucho más concretos acerca de cuál ha sido el devenir durante el ejercicio pasado de nuestra actividad. Aquí tienen el gráfico de las toneladas vendidas por trimestres. Y es un gráfico realmente muy informador, muy ilustrativo de lo que ha sido el año 2020. El año 2020 se caracteriza por lo siguiente. Empieza el primer trimestre más o menos como el año 2019, pero luego viene una bajada importantísima, una bajada que
de las 330.000 toneladas que vendimos en el segundo trimestre de 2019 pasamos a 254. Este es el trimestre en donde la incidencia de la COVID-19 y, naturalmente, del confinamiento asociado a la misma fue más importante. Hubo algo de afectación también en el tercer trimestre, en el mes de marzo, pero esencialmente fue a partir del mes de abril. Luego, la tercera característica importante es que a partir de ese momento todos los datos son datos de recuperación. Hay ya una recuperación importante, es bastante importante en el tercer trimestre, 297 toneladas, todavía por debajo de las 321, pero ya cerrando la brecha que se había abierto. Y finalmente, como pueden ver ustedes, y lo que decía acerca del cuarto trimestre, el cuarto trimestre ha sido muy bueno. Hemos superado incluso el cuarto trimestre del año 2019. 306.000 toneladas frente a las 293.000 toneladas de este mismo periodo en el año pasado. Y no solo eso, sino que también se ha superado, a pesar de la estacionalidad, estacionalmente el cuarto trimestre acostumbra a ser peor que el tercer trimestre, pues no ha sido el caso en este año. Hemos superado el tercer trimestre de 2020, 306.000 toneladas versus 297 toneladas. O sea, esto es lo que nos dicen las toneladas. ¿Qué es lo que nos dice la facturación? Es decir, las toneladas multiplicadas por el precio. Bueno, pues esto lo tienen ustedes en este gráfico. La historia es la misma. Es una historia, sin embargo, que comienza un poquito más abajo que en el caso de las toneladas, pero en términos de evolución es la misma. Empezamos el año un poquito por debajo del año 2019, y es porque estábamos en la mitad, en la parte quizás más acusada del descenso cíclico del precio de la soja, y esto es lo que explica estos 149 millones de euros versus los 173 millones de euros de 2019. Luego viene el efecto de la COVID-19, con esta bajada importante hasta 130 millones de euros, pero fíjense que ya después de esto hay una recuperación. Es verdad que la recuperación que se muestra en términos de facturación es más suave que la recuperación que se mostraba en términos de volúmenes, en términos de toneladas, pero en términos cualitativos es la misma. 132 versus 130 y 135 versus 132. Y lo que es importante es que al final del año cerramos el gap. El cuarto trimestre, a pesar de la debilidad estacional de los meses de diciembre, es algo superior al tercer trimestre y acaba cerrando prácticamente de forma total la brecha que se había abierto en el segundo trimestre. Como han visto ustedes, de hecho voy a volver atrás porque hay una información que es interesante tenerla en cuenta, que es, por ejemplo, en facturación, el total en 2020 fue 50,5 millones de euros versus el total en 2019 que fue 63,4 millones de euros. Es decir, ha habido un descenso en la facturación de un 20,3%. Y en términos de volumen, perdón. No parece funcionar la marcha atrás. No funciona ahora sí, ahora tengo aquí. Sí. ¿Se puede mantener aquí el gráfico? Sí. No, he pasado al de toneladas. Las toneladas vendidas en 2019 fueron 1.264. El total de toneladas vendidas en 2020 fue 1.162, es decir, hubo un descenso del 8%. O sea, lo que nos dicen estos dos gráficos es que la facturación
ha bajado un poco más que el volumen, 14,3 versus el 8% que mencionaba anteriormente. Pues bien, esto es precisamente el efecto de los precios. No solo ha bajado el volumen, sino que también han bajado los precios. Y esto es lo que dice este gráfico. Partiendo de las ventas de 19, es decir, supongamos que es 100, el efecto volumen es igual a un descenso del 8%, al que se añade el efecto precio, que es un descenso añadido algo menor del 6,8%. O sea, ha sido la suma de estos dos efectos la que nos ha llevado a este descenso total que tienen ustedes aquí. Una característica importante de este año ha sido que, aunque hemos estado en una situación depresiva, en donde ha habido bajadas de precios, también han habido, y esto es importante señalarlo, bajadas del coste de nuestras materias primas y de nuestros suministros. Y de hecho lo que ha ocurrido es que la bajada del precio de nuestras materias primas ha sido mayor que la bajada de los precios de los productos que vendemos. Con lo cual, el resultado ha sido que el margen de contribución, primero, se ha mantenido por encima del margen de contribución que experimentamos en 2019 y se ha mantenido en unos niveles francamente altos. Es verdad que se observó un incremento muy grande en el segundo trimestre. Esto es un efecto un poquito aritmético, en el sentido de que el segundo trimestre, recuerden, es el trimestre en el que hay esta gran bajada de volumen debido a la COVID-19. Bueno, esto entra en el denominador del margen, por lo tanto, ahí el margen tiene una subida un tanto coyuntural, ¿no? Pero luego se ha mantenido en niveles muy altos, al 39,5% y al 39,7%. Es decir, estamos en un 40% de margen de contribución, que se explica precisamente por esto, ¿no? Por la diferencia que hay entre la evolución del precio de las materias primas y la evolución del precio de nuestros productos. Y en términos totales, bueno, pues la media del año 2019 fue 34,4%, la media de 2020 38,8%, con lo cual hemos ganado 4,4 puntos de porcentaje. El siguiente gráfico muestra cuál ha sido la evolución del EBITDA. Y bueno, aquí tenemos la brecha que se ha abierto en el EBITDA con respecto a 2019, como no podía ser de otra forma debido a la incidencia de la COVID-19. Curiosamente, la bajada más importante en este caso no se produce en el segundo trimestre, sino que se produce en el tercer trimestre. Y ahí juegan efectos que tienen que ver con el descenso del precio de la sosa y con los precios en general de las materias primas. Pero lo que afecta fundamentalmente a Aircross, sigue afectando todavía, es la gran importancia de la sosa. La sosa, desde mediados de 2018, está observando una tendencia decreciente y el fruto de esto es esta gran bajada que hubo en el tercer trimestre. Cuarto trimestre, que es la novedad en lo que respecta a esta rueda de prensa. Bueno, pues el cuarto trimestre también en este caso se ha comportado de forma muy favorable. Cuarto trimestre, recuerden que es un trimestre estacionalmente bajo por la presencia del mes de diciembre y de las fiestas de Navidad. Pues bien, el EBITDA ha sido un EBITDA de 13,6, que es muy cercano al 14,2 millones de euros de 2019 y que, una vez más, es mejor que el del tercer trimestre, a pesar de que el tercer trimestre tradicionalmente acostumbra a ser un trimestre más benigno en términos económicos que el cuarto trimestre. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que explican
la variación del EBITDA total de 2019 al EBITDA total de 2020, que ha pasado de 63,4 millones, como pueden ver ustedes en la columna azul de la izquierda, a 50,5 millones. Bueno, pues aquí tienen cuantificada la historia que estaba ya explicando hace un momento. Los costes variables unitarios, que han bajado, pero han bajado menos que los precios, han tenido aisladamente un efecto positivo sobre el EBITDA de 60,5 millones. Es decir, si solo consideráramos los costes variables unitarios, el precio de suministros, el precio de materias primas, el EBITDA habría aumentado en 60,5 millones. Naturalmente esto no ha sido así, porque ha habido una bajada también de precios, pero fíjese, aquí queda muy claro que la bajada de los precios no es tan grande en términos absolutos como la subida del EBITDA por causa de los costes variables unitarios. Luego han habido otras bajadas, la bajada que ha supuesto la caída de volumen que ya habíamos visto antes, que resta otros 18,5 millones, y luego una serie de elementos que tienen ustedes explicados aquí, esencialmente la variación de prestación de servicios, costes fijos y atípicos, pero esta es muy pequeña, de menos 3,6 millones. Bueno, pues estos efectos son los que explican la bajada del EBITDA desde los 63,4 millones a los 50,5 millones. Otra de las características de esta última parte del año, pero esencialmente de todo el ejercicio, esto ha sido bastante uniforme a lo largo del ejercicio, es la capacidad con la que este año, a partir de un determinado EBITDA, hemos sido capaces de generar flujo de caja libre, es decir, hemos sido capaces de generar recursos de libre disposición. Aquí tienen exactamente qué es lo que ha ocurrido en el año 2020, este es el gráfico de la derecha, y la comparación con lo que ocurrió en el 2019, que es el gráfico de la izquierda. En el 2019, recuerden, el 2019 era un año de bonanza, estábamos todavía en una situación muy holgada desde el punto de vista cíclico, de un EBITDA muy importante, de un EBITDA de 63,4 millones, generamos un flujo de caja libre de 28,1 millones. Importante, pero 28,1 millones. En cambio, si miran el gráfico de la derecha, verán que de un EBITDA de 50,5, que es menor que el EBITDA del año 2019, generamos un flujo de caja libre de 40,6 millones. Es decir, fuimos mucho más eficientes en el 2020 que en el 2019 para generar recursos de libre disposición, el flujo de caja libre. ¿Cuáles son las diferencias esenciales? Bueno, no hay demasiada diferencia en lo que respecta al circulante, aunque es verdad que el circulante fue mejor en el ejercicio 2020, 25,7 versus 27,6. Hay una diferencia ya más importante en lo que respecta a los impuestos. Estas han sido las influencias positivas sobre el EBITDA. Y luego vienen las influencias negativas, que son, por un lado, las inversiones. También son parecidas a las inversiones del 2019, pero en este caso, en el 2020, son algo más acusadas, 34 millones versus 31,4. Las provisiones, en este caso este es el punto más importante. Este año hemos tenido que hacer provisiones en menor medida que las tuvimos que hacer en el año 2019, 6,3 millones versus 25 millones. Los financieros son más o menos los mismos, 6,6 con respecto a 5,1, pero esto es lo que nos da esta diferencia. O sea que realmente el ítem, los dos ítems más importantes son marginalmente las inversiones y fundamentalmente la diferencia en las provisiones, lo que explica esta mayor eficiencia para generar flujo de caja del año 2020 respecto al año 2019. Entonces, claro, la resta de estos dos gráficos es lo que nos da, en definitiva, cómo se pasa del flujo de caja libre del año 2019 al flujo de caja libre de 2020. Los tres ítems que son positivos son el menor circulante que tuvimos que utilizar,
que nos dio 1,9 millones, los menores impuestos que tuvimos que pagar, 8,9 millones de efecto marginal, y las menores provisiones que tuvimos que hacer, 18,7. Y luego vienen los ítems negativos, ¿no? Que es el menor EBITDA que tuvimos, 12,9 millones, las mayores inversiones que tuvimos que hacer, 2,7 millones, y los mayores resultados netos financieros negativos que experimentamos en 2020 respecto a 2019. Bueno, pues esta es la explicación de la razón por la cual el flujo de caja libre aumenta de forma significativa con respecto al que obtuvimos en 2019. Resultado de todo esto, y aquí es donde viene fundamentalmente la justificación fundamental de una de las ideas fuerza que he expresado al principio de mi intervención, la idea de que Aircross está en una posición financiera muy sólida. Prueba de ello es que la deuda ha bajado, como pueden ver ustedes en este gráfico. Empezamos el año empezamos el año 2020, o si quieren ustedes, como está puesto aquí, acabamos el año 2019, el último día del año 2019, con 110,2 millones de euros, y hemos acabado el año 2020 con 84,8 millones de euros, es decir, una diferencia importante. ¿Cuál es la razón fundamental de esta mejora en nuestro endeudamiento? Pues se ve clarísimamente aquí. Es la mayor capacidad que hemos tenido este año para generar un flujo de caja libre mayor, y esto es lo que, si solo consideráramos esto, habríamos bajado la deuda en 40,6 millones. Es evidente que han habido otras cosas, y una de ellas importantes es la retribución al accionista, que ha hecho que la bajada no haya sido tan fuerte porque ha habido un efecto de signo contrario de 14,1 millones y otro también de otros aspectos de 1,1 millones. Pero esencialmente esta es la historia del por qué este año hemos sido capaces de bajar la deuda, fundamentalmente porque hemos generado un flujo de caja libre mucho mayor que en el año anterior. En términos cuantitativos, esta es otra forma de plantearlo, es como lo he planteado anteriormente, esta solidez financiera. Hemos dicho que Aircross en estos momentos no, a 31 de diciembre de 2020, ahora estamos ya en febrero de 2021, acabó el año con una liquidez total de 72,1 millones, que estaba compuesto por una tesorería de casi 40 millones, 39,9, y una financiación no dispuesta de 32,2 millones. Creo yo que es indiscutible que Aircross está en una situación financiera muy saludable. El COVID, naturalmente, ha tenido efectos financieros, ha llevado consigo gastos asociados, y esto lo pueden ver en este cuadro que tienen aquí. En total estamos estimando los costes directos totales del COVID. Evidentemente no estoy contando ahí los efectos del COVID, que evidentemente los ha tenido sobre la coyuntura económica, sobre el EBITDA, etcétera. Esto lo atribuimos al contexto económico. Estos son los gastos directamente atribuibles al COVID, ¿no? Entonces, estos 2,1 millones de euros están distribuidos en unos 700.000 euros para la compra de material de protección y seguridad, unos 1,3 millones de euros para gastos de explotación, esencialmente han sido servicios de prevención, y unos 0,1 millones de euros deterioro del valor de los activos financieros, que ha sido fundamentalmente cuentas a cobrar. Otra cuestión que he mencionado al principio, cuando exponía estas tres ideas básicas, era la idea de que, incluso hemos superado a las previsiones que habíamos dado, la última previsión que habíamos dado, concretamente el 13 de noviembre de 2020, con ocasión de la presentación de los resultados del tercer trimestre. Fíjese, ahí dimos la previsión en términos de rangos,
pero si utilizamos los puntos medios de estos rangos, por ejemplo, en lo que respecta al EBITDA, la previsión que hacíamos era de 10,5 millones para el EBITDA del cuarto trimestre, y fíjense ustedes que el EBITDA del cuarto trimestre, como hemos visto ya anteriormente, ha sido de 13,6 millones. Es decir, francamente por encima del que habíamos previsto y por encima también del tercer trimestre y rascando, tocando casi el EBITDA del cuarto trimestre del año 2019. Y también, naturalmente, esto tiene una implicación respecto al EBITDA ajustado total de todo el año, no trimestral, sino de todo el año, en donde la previsión, el punto medio de la previsión que hicimos era de 47,5, esta sería la columna de la izquierda, cuando en términos reales efectivamente lo que ha sido en el año 2020 ha sido de 50,5. Es decir, estamos unos 3 millones de EBITDA por encima de la previsión que hicimos en su momento. Este año ha sido un año en donde quizás, lo veremos luego cuando veamos la cuenta de resultados, en donde quizás la parte que ha acusado más la existencia de la pandemia, la bajada de actividad en el segundo trimestre, etcétera, ha sido el beneficio del ejercicio, el beneficio total del ejercicio. ¿Qué es lo que ha provocado que una de las tres condiciones que definen la retribución al accionista? Recuerden que tenemos una política de dividendos que tiene tres condiciones establecidas. Una de ellas este año no se ha podido cumplir. Como ven ustedes en este cuadro, la que no se ha podido cumplir es la del beneficio por acción. La condición es que el beneficio por acción ha de ser de 0,10 céntimos de euro por acción, por lo menos. Esto o más. Pues bien, el ejercicio 2020 ha acabado para la totalidad del ejercicio con un beneficio por acción de 0,061 euros. Es decir, queda por debajo del 0,1 y por lo tanto no se cumple. Sí se cumplen, en cambio, las otras dos condiciones, que son que la deuda financiera neta dividida por el patrimonio total tiene que ser menor o igual a 0,5, y así ha sido 0,30, y la deuda financiera neta sobre el EBITDA ajustado tiene que ser igual o menor a 2, y efectivamente así ha sido, porque ha sido 1,68. Entonces tenemos que, desgraciadamente, no hemos podido cumplir con una de las condiciones que establece la política de dividendos. Con lo cual, el Consejo de Administración, en su última reunión, decidió que, tal como prevé la política de dividendos, en estas condiciones no podíamos dar dividendo para el año con cargo a los beneficios del año 2020. Acordó, sin embargo, otra cuestión, y otra cuestión que es importante señalarla, porque hemos de tener en cuenta que esta es una cuestión importante para los accionistas, una cuestión que observan con detenimiento y, por lo tanto, es importante explicarlo todo. Vamos a ver, este año, desgraciadamente, este es el último año de la política de dividendos. No hemos podido acabar la política de dividendos con un año normal, con retribución al accionista. Este año no vamos a poder dar dividendo. Esto no quiere decir que nosotros consideremos que el dividendo es una cosa que no es importante. Al contrario, creemos que es muy importante. Y debemos recordar que la política de retribución al accionista en ERCROSS ha sido, en el periodo 2016-2020, muy importante y muy significativa. ERCROSS ha retribuido al accionista en total durante este periodo con 60,4 millones de euros, de los que 21,2 millones corresponden a dividendos y 39,2 millones a recompra de acciones. O sea que la política de dividendos sigue siendo muy importante para nosotros.
Y además creemos que esto no se vea como el primer paso de un nuevo estadio en donde los dividendos no van a figurar de forma tan prominente como han figurado en los últimos años recientemente. Y por esta razón, el Consejo de Administración de Ercros, en su reunión del 19 de febrero, a la vez que puso de manifiesto la imposibilidad de retribuir al accionista con cargo al beneficio de 2020, acordó reanudar la compra de acciones ya desde ahora, concretamente a partir del 1 de marzo, bajo el todavía vigente quinto programa de recompra para su amortización como parte de la remuneración al accionista con cargo al beneficio de 2021. O sea, es una remuneración que en cierta manera ya la empezaremos a efectuar ya a partir del 1 de marzo y que la contabilizaremos dentro de lo que será el dividendo, la remuneración total a pagar en el año 2021. Claro, ustedes me podrían decir, bueno, 2021, ¿qué pasará el 2021? ¿Cómo estará el cumplimiento de estas condiciones? Bueno, es una pregunta, creo yo, perfectamente legítima, pero a la vista de lo que les he dicho en lo que respecta a la previsión de los resultados de la marcha económica del Ercros durante este año, durante el año 2021, no tengo ninguna duda de que, o tengo muy pocas dudas, yo creo que he de ser más modesto porque el futuro, nadie tiene una bola de cristal y siempre hay cosas imprevistas, pero por lo que ahora vemos, tenemos pocas dudas de que el año 2021 sea un año en donde no se cumplan estas condiciones para dar dividendo y, por lo tanto, para incorporar el volumen de acciones que hayamos recomprado durante este periodo en esta remuneración. Bueno, aquí tienen ustedes la cuenta de pérdidas y ganancias. El tipo es un poco pequeño, pero básicamente todo lo que he dicho anteriormente está basado sobre estos números. Verán aquí que ha habido efectivamente este 14,3 de bajada de la venta de productos, pero que, por otra parte, si ven las dos filas después de la fila de gastos, verán que los aprovisionamientos han descendido en un 22% y los suministros en un 24,9%. Incluso aquí se ve el efecto importante, el efecto realmente significativo que han tenido para los resultados del Ercros la caída de los costes de aprovisionamiento y suministros que ha mitigado la caída del precio y del volumen. Este 14,3% de bajada de la venta de productos. Hay aquí un ítem que probablemente es importante y que, si quieren, después en las preguntas puedo detallarles algo más: el deterioro del valor de los activos, que es algo superior al que ocurrió en el 2019. En el 2019 fueron de menos 5,6 millones. Este año han sido menores, menos 4,3, pero ha seguido habiendo un deterioro del valor de los activos. Bueno, esencialmente una parte fundamental es el deterioro del valor de los terrenos de activos industriales, y la razón es muy sencilla. En una situación de pandemia, en una situación de COVID-19 en donde baja la actividad, bajan también los beneficios esperados de la rentabilidad esperada de la actividad industrial y, por lo tanto, baja también el valor de los terrenos en los que estos activos están asentados. Por otra parte, hay pocas cosas más. Los gastos financieros netos han sido algo inferiores porque los tipos de interés lo han sido que en el año pasado. Y, sin embargo, y esta es una parte específica de este año ha habido una devaluación del dólar muy importante y, sobre todo, muy repentina a partir de julio. Bueno, pues esto ha producido pérdidas por diferencia de cambios del orden de 2,2 millones, cuando el año pasado las pérdidas por diferencias de cambio fueron simplemente de 74.000 euros. Es una cuestión importante que ha afectado en general
a todas las empresas europeas. El dólar ha sufrido una devaluación y esperemos que vaya recuperando valor con la nueva administración. El resultado del periodo final tenemos aquí que es de 6,2 millones frente a los 31 millones que alcanzamos anteriormente. O si quieren ustedes, en términos de beneficio por acción, el beneficio por acción del año 2019 fue 29 céntimos de euros, 0,2924 exactamente, mientras que este año, como he dicho anteriormente, es 0,061, es decir, menor que el 0,1 que está establecido en la condición de la política de distribución de dividendos. Y esta es la razón por la que no hemos podido dar dividendos. Una cuestión de detalle simplemente, el EBITDA que he considerado en los gráficos no es el EBITDA total que aparece en las cuentas, que en el ejercicio 2020 para la totalidad del ejercicio fue 49,6, sino que es un EBITDA ajustado y esencialmente está ajustado por los efectos atípicos, ¿no? Si hay ingresos atípicos, pues no los consideramos, y si hay gastos atípicos, pues los consideramos incluyéndolos, ¿no? Entonces, esta es exactamente la suma y la resta que de los 49,6 pasa a los 50,5 que hemos considerado en los gráficos anteriores. Aquí tienen el balance, es un resumen del balance, y creo que fundamentalmente los efectos importantes son el menor capital circulante que hemos utilizado este año, 29,8, casi 30 millones en 2020, frente a los casi 65 millones de 2019. Y en la parte de los fondos tienen las partidas más importantes que sufren cambios, son lo que ya he comentado anteriormente, que son la bajada de la deuda financiera neta, que baja de 110 millones a 84 millones, una bajada del 23%, que no es poca, evidentemente. Y las provisiones y otras deudas, también lo he explicado un poco antes, es de 17 millones frente a las 22,3 del año 2019. El año 2019 fue un año que por razones de desmantelamientos y de otras cuestiones concretas hubo bastantes provisiones. En cambio, este año estamos más normales, al orden de 17. Entonces ha habido una bajada importante. Aquí tienen ustedes en este otro gráfico el detalle de la deuda financiera. La deuda financiera, estamos hablando siempre de deuda financiera neta, lo que ha bajado todo, ha bajado la bruta y la neta, pero todas las afirmaciones que he hecho anteriormente y los gráficos que he utilizado se referían a la deuda financiera neta. Bueno, tenemos unos 66 millones de préstamos, unos 9,1 millones de acreedores por arrendamiento financiero, unos 56 millones, 55,8 millones de financiación de circulante. Esto hace una deuda financiera bruta de 131 millones, pero luego tenemos una tesorería de casi 40 millones y tenemos depósitos de unos 6,6 millones que deben restarse a la deuda financiera bruta y que nos da este 84,8 millones de deuda financiera neta, un 23% menor que los 110,2 millones que teníamos el año pasado. Los negocios, la evolución de los negocios la tienen ustedes en esta presentación, en este gráfico. Empezamos con la división de derivados del cloro, pasamos luego a la división de química intermedia y finalmente la división de farmacia. Pueden ver ustedes que, con excepción de la división de farmacia, en donde la venta de productos prácticamente quedó igual en 2020 que en 2019,
En derivados del cloro y en química intermedia hubo un descenso bastante importante, 15,5 en la venta de productos y 16,3 perdón, 15,1 en el caso de derivados del cloro y 16,3% en el caso de química intermedia. Bueno, esta situación ha llevado a un descenso del EBITDA que, como pueden ver ustedes, ha sido más importante en el caso de derivados del cloro que en el caso de química intermedia. Química intermedia, de hecho, ha aprovechado muy bien la sincronía que ha habido en el año 2020 en lo que respecta a la recuperación, a la salida de la pandemia. De hecho, todo el sudeste asiático experimentó una salida de las condiciones pandémicas y por lo tanto de las restricciones de confinamiento y del cierre de actividades no esenciales mucho anterior a lo que está siendo en Europa o a lo que está siendo en otros países por ejemplo, Sudamérica, porque Estados Unidos también estas cuestiones en realidad nunca han llegado a ser demasiado restrictivas. Bueno, pues química intermedia ha sabido aprovechar esta circunstancia y por lo tanto sus exportaciones al sudeste asiático han crecido, ha sabido aprovechar estos nichos que tiene. Química intermedia exporta una parte importante de su producción y esto es lo que explica que a pesar de una bajada de las ventas del 16,3%, el EBITDA ajustado se ha quedado en una bajada de solo el 5,1%, con un EBITDA de 14 millones, que es algo más bajo, pero que no es un EBITDA malo, es un EBITDA realmente importante. En el caso de farmacia tenemos que, a pesar de que los productos se han quedado, la venta de productos se ha quedado igual, el EBITDA ajustado ha bajado algo, no tanto como derivados del cloro, ha bajado un 12,6%, y es en particular porque hay algunos productos de farmacia que durante farmacia ha tenido efectos positivos derivados de la pandemia, porque la citromicina y la famotidina son productos que se aplican para tratar las neumonías asociadas a la COVID-19, pero también ha tenido efectos negativos en otros productos. Y en un producto en el que ha tenido efectos negativos es el ácido fusídico. El ácido fusídico es esencialmente un medicamento, un principio activo que se utiliza con finalidades dermatológicas. Y bueno, pues las afecciones dermatológicas acostumbran a ser afecciones que son más gestionables desde el punto de vista de poder esperar hasta el momento oportuno para tratarse, etc. No son una emergencia. Y se ha observado el hecho que se ha observado en los países donde nosotros metemos ácido fusídico, pero también en Europa, que enfermedades distintas al COVID han sufrido un retraso en su tratamiento con respecto a las pautas normales que se mantenían antes del COVID. Entonces, esto ha afectado a las ventas de ácido fusídico, que es un producto importante para farmacia. Nosotros esperamos que con la finalización de la pandemia, no necesariamente total, pero cuando ya lleguemos a niveles de inmunización importantes, momentos en donde la capacidad sanitaria del sistema sea ya esté en situaciones más laxas, el tratamiento de estas enfermedades no COVID vuelva a sus niveles iniciales, a sus niveles normales, y por lo tanto todas estas ventas vayan normalizándose. Es verdad que, por ejemplo, ya las ventas de COVID a países como Turquía o más al este, también sudeste asiático, están ya comenzando a normalizarse con respecto a bajadas anteriores. Y muy bien, con esto acabo esta intervención, no sin antes volver a repetir un poco de forma muy resumida las ideas que les he mencionado anteriormente, que son esencialmente que creo yo, esta es la primera idea, creo yo que estamos ya en fase de recuperación. Esto siempre ocurre así, cuando entramos en la recuperación nos enteramos 2 o 3 meses después, o cuando empezamos a caer nos enteramos también 2 o 3 meses después.
Yo creo que ahora, aunque no lo reflejan todavía los números, estamos ya en una fase de recuperación. Y no en una fase cualquiera, estamos en una fase de recuperación que sabemos que se va a mantener, por descontado, durante este primer trimestre de 2021 y posiblemente para el resto del año. Las condiciones son condiciones que van en esa dirección. La segunda idea es que el CROSS, a pesar de la pandemia, ha seguido manteniendo una posición financiera muy sólida, extremadamente sólida. Y la tercera, yendo ya a la cuestión de la previsión, bueno, pues las razones que explican esta previsión es el cuarto trimestre ha venido muy positivamente influido por la bonanza que está experimentando el PVC, y esta es una bonanza que va a seguir, sin ninguna duda, va a seguir en el primer trimestre. Y luego, claro, están viniendo dos cosas. Una que ya ha ocurrido, que es esta gravísima ola de frío que han experimentado los estados de la costa norteamericana del Golfo, fundamentalmente Texas y Luisiana, que ha afectado a muchas empresas químicas, donde todo ha quedado congelado, que de momento no tenemos toda la información, vamos sabiendo información un poco a cuentagotas, pero vamos viendo que la afectación va a ser una afectación importante. Primero se decía que hacia mitades de marzo la operación podría estar ya más o menos a niveles normales. Nosotros creemos que probablemente esto va a ser un poquito más largo. Y naturalmente esto es algo que va a crear una escasez sobrevenida de productos, lo que a nosotros nos importa, como la sosa, como el PVC, como el formaldehído, y que por lo tanto van a introducir tensión en estos mercados, tanto en Estados Unidos como en Europa y en España. Y es sobre esta base sobre la que baso la previsión de que lo que estamos observando, lo que hemos observado en el cuarto trimestre del 2020, lo que estamos observando en los 2 meses transcurridos de 2021, y esta situación nos lleva a pensar que esta recuperación se va a mantener a lo largo de todo el año. Y luego hay que tener en cuenta otra condición. Si la campaña de vacunación funciona, y no tenemos ninguna razón para pensar que no vaya a ser así, siempre y cuando naturalmente haya disponibilidad de vacunas, que aquí quizás está el cuello de botella. Bueno, pues entonces, y además esto va a ocurrir de forma multiplicativa, un poco de forma exponencial. A medida que las tasas de inmunización vayan aumentando, la actividad económica se irá recuperando. Entonces tenemos ahí la razón que siempre dábamos cuando en las previsiones anteriores decíamos, bueno, quizás la primera mitad de 2021 va a ser todavía flojo, pero ya en la segunda mitad, con la vacunación acabada o casi acabada, esto se va a recuperar. Bueno, esto va a seguir siendo así, pero el cambio que ocurrió hace ya, una semana y media, 2 semanas, es que ahora rectificamos la primera parte de la previsión. La primera parte del año 2021 también va a ser una parte de actividad alta y creo yo, de resultados muy aceptables. Muy bien, y con esto acabo mi intervención y me pongo a su disposición para cualquier pregunta que ustedes tengan a bien hacerme. Pues muchísimas gracias, presidente. Si alguno de vosotros quiere formular alguna pregunta, puede solicitarlo levantando la mano, o si nadie quiere. De momento no hay ninguna mano levantada. No sé si es que sí. Javier Díaz de la agencia EFE quiere formular una pregunta. Por favor, Javier, sí, actívate el micrófono para que te podamos oír. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Buenos días.
Querría saber un poco cuál era la previsión de inversiones de la compañía para este 2021, disculpe. Si tiene algún dato que se maneje en ese sentido. Gracias. Bueno, vamos a ver. Este primer año 2021 va a ser un año en donde vamos a tener, en lo que respecta a la cuestión de las inversiones, claro, depende de cómo las midamos. Si lo medimos como el gasto de inversiones que queda registrado en la contabilidad, bueno, pues muchos de los gastos de inversión que se realizan en un determinado año corresponden a inversiones aprobadas e iniciadas en varios años anteriores, pero que se están acabando de pagar en estos momentos. Por ejemplo, en los 34 millones, estoy hablando de memoria, de inversiones que había para el 2020, pues fundamentalmente eran colas de las inversiones del Plan Act, más algunas asociadas también al Plan Act que se habían comenzado prácticamente en los últimos años del Plan Act, como por ejemplo la ampliación de la planta de ATCC o, por ejemplo, complementos de la ampliación asociada al complejo de electrolisis clorososa, que era el punto central del Plan Act. Para el año 2021 vamos a seguir, en términos de gasto, vamos a seguir teniendo colas que provienen de la finalización del Plan Act, es decir, de proyectos de inversión que se están pagando en 2020 y también entrarán en 2021, y ahí ya comenzaremos a incurrir en unos ciertos gastos que al principio serán relativamente pequeños, pero en unos ciertos gastos en lo que corresponde a las inversiones del Plan 3D, que tuve ocasión de presentarles en la última reunión que tuve con ustedes. Usted, para que se haga una idea, yo creo que es interesante fijar un poco la referencia que tenemos. La referencia que tenemos es que nos establecemos un límite en el que la inversión en su totalidad no debería superar los 30 millones anuales, incluyendo la inversión de reposición más la inversión añadida de estos proyectos concretos, que son o bien la finalización del Plan Act o bien los nuevos proyectos que van a empezar ya a entrar en marcha, a entrar en ejecución este año, asociados al Plan 3D. La siguiente persona en tomar la palabra es Álvaro Medina, de Mercado. Por favor, Álvaro. Sí. Hola, muy buenos días, señor Zabalza. Quería preguntarle en cuestión al tema de la inversión en Aranjuez y también en Almusafes. ¿Van a empezar, cuándo tienen pensado empezar en Aranjuez la construcción de la planta? Y en Almusafes, si va a haber una ampliación o no. Vamos a ver, la inversión de Aranjuez está muy adelantada en el sentido de que está ya totalmente diseñada, en donde se han cursado ya las órdenes para los equipos, que realmente lleva un tiempo hasta tanto estos equipos no pueden estar finalizados. Y estamos ahora en todo el proceso de solicitud de permisos de obra, etcétera. Es decir, yo le diría, creo que es así, que la inversión de Aranjuez está ya en marcha, ¿no? O sea, quizás, probablemente incluso hay movimientos de tierra, etcétera, pero estamos ahí todavía en estas fases preliminares de solicitud de los correspondientes permisos. Estamos en calendario. Entonces, en lo que respecta a Almusafes, la situación es también la misma. O sea, en estos momentos, todas las inversiones asociadas al Plan 3D son inversiones que se están realizando en sus fases preliminares, ¿no? En sus fases de petición de permisos, de solicitud a los fabricantes de equipo del correspondiente pedido y de puesta en marcha en cuanto todas estas cuestiones estén ya resueltas. Iremos dando cuenta a lo largo de la ejecución del Plan 3D
de la forma en la que está avanzando este plan 3D. Sí, de momento no hay ninguna mano levantada. No sé si nadie más tiene ninguna pregunta. No. Si es así, podemos dar por finalizada esta rueda de prensa, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima.